Bienvenidos a nuestra lección de hoy. Vamos a estudiar sobre el notario, su función jurídica y profesional, entre otros temas de trascendencia. Vamos a recordar la definición del notario y sus funciones como un profesional del derecho. Para empezar, procedemos a definir qué es el notario. En efecto, estamos en este momento proyectando la definición del autor Óscar Salas, quien lo define de esta manera. Leamos esta definición proyectada. Dice: el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos que considere adecuados a fin de cumplir con la voluntad de las partes. Dentro de su función está contenida la autenticación de hechos. Según la legislación guatemalteca, el notario también tiene la facultad para conocer los asuntos relativos a la jurisdicción voluntaria, pudiendo en ese sentido conocer, tramitar y resolver esos asuntos de jurisdicción voluntaria que son asuntos no contenciosos. Como vemos, el notario está facultado por la ley para brindar servicios notariales que son asuntos no contenciosos relacionados con el derecho sustantivo, como asuntos derivados, por ejemplo, de transmisiones de dominio, mandatos, negocios nacionales e internacionales, declaraciones juradas y un sinnúmero de actos y contratos que le faculta la ley. Es muy amplia toda la facultad que tiene el notario para ejercer el notariado, el quehacer notarial. Ahora pasemos al tema de la formación del notario. La función del notario es de mucha importancia en el desarrollo de un país, ya que el notario certifica actos y contratos y forma una parte muy importante de uno de los fines del Estado en cuanto a brindar seguridad jurídica. Recordemos que constitucionalmente el Estado debe brindar seguridad jurídica. Es por ello que la formación del notario en ese tema de la seguridad es trascendental. Debe tener un conocimiento integral de las ciencias jurídicas, es decir, de la ley y de las demás fuentes del derecho. Recordemos que el Estado delega la función notarial, delega la fe pública para brindar seguridad jurídica a los actos y contratos elaborados y autorizados por el notario. El notario debe cumplir con ciertos requisitos académicos para lograr el grado académico de abogado y notario según la legislación guatemalteca. Consideramos importante que el notario tenga un conocimiento integral del derecho para que cumpla con el saber hacer que exige su profesión, para que actúe conforme a la ley en todos los actos y contratos que autorice. Pero además, el notario debe tener un conocimiento integral del derecho. Debe tener una formación especial en el área del derecho privado, en la parte sustantiva como el derecho civil, el derecho mercantil y también en lo relativo a la jurisdicción voluntaria y fundamentalmente en lo relativo al derecho notarial. Ahora pasemos al tema de los deberes y obligaciones del notario. Deberes y obligaciones. Todo cargo, como sabemos, o toda profesión, debe regirse por la ley que regula sus deberes y obligaciones. En el caso del notario, el desempeño de la función notarial debe regirse por imperativos éticos y morales derivados de los servicios que presta a sus clientes y dada la seguridad jurídica que debe prevalecer en todos los actos y contratos que autoriza. Con relación a los deberes y obligaciones del notario, citaremos al tratadista Bernardo Pérez Fernández del Castillo, quien define los deberes del notario de la manera siguiente. En primer lugar, cita la veracidad. Este valor forma parte de uno de los postulados del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios. Este valor, según este autor, indica que el notario, como autor y responsable de los documentos que autoriza, hace constar actos y hechos de acuerdo a lo legalmente permitido y por delegación del Estado para servicio de los particulares. De ahí nos menciona sobre la imparcialidad.
el notario debe tomar una actitud, dice, asesora e informativa para las partes que intervienen en los instrumentos que autoriza y con los clientes. Es decir, no puede tomar parte de ninguna de las partes que requieren que su voluntad sea plasmada en un instrumento público. También nos indica que debe abstenerse de litigar. Como se ha mencionado en las lecciones anteriores, la intervención del notario debe ser en un momento donde no exista litis, controversia, ya que quien debe mediar en cuestiones de conflicto debe ser un abogado. Y aquí estamos alejados a los temas contenciosos. Debe actuar, dice este autor, con eficacia. Este precepto indica que el notario, como conocedor del derecho, debe aplicar ese conocimiento a los instrumentos públicos que autoriza. Se deben satisfacer los fines legales para los que las partes solicitan el servicio notarial, sin dejar por un lado los requisitos indicados en la ley para que el instrumento público que autoriza tenga validez. Nos menciona también el secreto profesional. El notario, al momento que una de las partes solicita su servicio, se convierte indirectamente como un depositario de confianza de las partes. Este secreto profesional comprende dos aspectos: la confianza que una de las partes deposita en el notario para encontrarle solución a los asuntos que tiene con el fin de encontrar una solución jurídica. La información que fue depositada en el notario no será revelada a nadie y tampoco la otra parte con quien se formalice un acto, tomando en cuenta el límite que el notario no debe pasar cuando ya el asunto se convierte en un conflicto. Nos menciona también el cobro adecuado. El abogado y notario, en este caso de la doctrina, el notario cuenta con un arancel específico sobre el cual no necesariamente debe cobrar lo que indica en él, pero lo debe tomar como una base para sus cobros, tomando en cuenta lo que realizará y la capacidad del cliente. También nos cita la competencia leal. Este precepto lo debemos relacionar con el anterior del cobro adecuado, ya que el notario debe tomar en cuenta que el cobro debe ser justo tanto para la parte que solicita el servicio como para los demás profesionales. Se debe evitar que por ganarse al cliente se cobre menos, siendo una de las maneras desleales de actuar. Debe ser social. Tanto el abogado como el notario pertenece a las carreras profesionales en el orden de las ciencias sociales. Atendiendo a lo anterior, se espera que el profesional del derecho posea sensibilidad social y que, como parte de los ideales que le han llevado a optar por una profesión de este tipo de servicios. Bueno, ya vimos lo relativo a la formación del notario y los deberes y obligaciones. Ahora pasemos a nuestro siguiente tema, que se refiere a la organización legal del notariado guatemalteco. En el cumplimiento de la organización del notariado en Guatemala es necesario ver los requisitos habilitantes, que son aquellos requisitos que debe cumplir el notario para ejercer la profesión. Son los requisitos que lo autorizan, que lo habilitan. En primer lugar tenemos ser guatemalteco. De ahí tenemos ser mayor de edad, mayor de 18 años. Ser domiciliado en la República de Guatemala y haber ganado y obtenido el título facultativo para ejercer el notariado como una profesión. También tenemos que debe tener registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo y la firma y sello que se usará con el nombre y apellido usuales, con lo que se dará validez a los instrumentos públicos. Otro requisito habilitante es ser de notoria honradez. Existen también, así como hemos citado estos requisitos habilitantes, también tenemos causas de inhabilitación, las cuales impiden el ejercicio del notario a una persona. Este impedimento puede ser total o absoluto, de acuerdo con lo regulado en el Código de Notariado. Específicamente en el artículo 3 se encuentran los siguientes casos o causales de inhabilitación. En primer lugar, tenemos que sea civilmente incapacitado, los que se encuentran regulados. Recordemos que la incapacidad se encuentra regulada del artículo 9 al artículo 14 del Código Civil, del Decreto Ley 106, que estudiamos en nuestro curso de Derecho Civil 1. Otra causal
de inhabilitación los toxicómanos y ebrios habituales, a pesar de ser parte de los civilmente incapaces, pero el Código de Notariado les da un tratamiento especial debido al peligro al que se exponen ellos mismos y sus familias. Destaca esta incapacidad. Tenemos también los ciegos, los sordos o mudos, las personas que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Y los condenados también por algún delito. También es importante mencionar aquellas cuestiones de incompatibilidad en el ejercicio profesional en los casos en que se encuentran o se pueden encontrar algunos notarios de verse impedidos temporalmente de ejercer el notariado. Estos casos se encuentran regulados en el artículo 4 del Código de Notariado, y tenemos a la persona que tenga auto de prisión preventiva motivada de los mismos delitos mencionados anteriormente. En caso que se dicte sentencia condenatoria, esta prohibición temporal se convierte en una definitiva. Los que desempeñan un cargo público que anejan la jurisdicción. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado, del municipio y el presidente del Congreso de la República. Al notario se le pueden imponer sanciones dependiendo de las faltas cometidas. Estas pueden ser de carácter pecuniario, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal y suspensión definitiva. Los órganos que pueden inhabilitar a un notario son los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Profesionales. Sin embargo, el notario también tiene la oportunidad de rehabilitarse. Esta forma de rehabilitarse está contemplada dentro de nuestro Código de Notariado, el cual permite la rehabilitación de los notarios que hubieran sido condenados por cualquiera de los delitos que anteriormente se mencionaron, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Tenemos en primer lugar, para la rehabilitación, haber transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Segundo lugar, que durante el tiempo de condena y los 2 años que se mencionaron anteriormente hubiera observado buena conducta. Tercer lugar, que no hubiera reincidencia, que no exista reincidencia. Cuarto lugar, que emita dictamen favorable el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como toda sanción, el notario también tiene la posibilidad de impugnar, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa a través de los recursos correspondientes. Estos recursos también se encuentran regulados en el Código de Notariado. Tenemos el recurso de responsabilidad, el cual puede interponerse en 2 casos. En primer lugar, en contra de las resoluciones que dicte la Corte Suprema de Justicia por la inspección y revisión de protocolo de un notario, artículo 88 del Código de Notariado. 2, contra la resolución que dicte la Corte Suprema de Justicia en un expediente de rehabilitación, según el artículo 105 del Código de Notariado. Ahora pasemos al tema del escribano de gobierno. El Código de Notariado también regula que pueden ejercer el notariado los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Las funciones del escribano de gobierno son limitadas específicamente a cerrar protocolos, elaborar índices, extender testimonios de los protocolos que queden a su cargo. Veamos las características de este cargo del escribano de gobierno. Tenemos, en primer lugar, que es una institución del Estado, ya que los intereses son estatales. En segundo lugar, tenemos que es un órgano dependiente del Ministerio de Gobernación. También tenemos que tiene un carácter público establecido por los intereses del Estado. En cuarto lugar, es una institución no codificada, es decir, que sus actividades las regulan diversas leyes, pero aún no ha logrado ser unificado en un solo cuerpo legal. El escribano de gobierno debe ser nombrado por el presidente de la República de Guatemala. Bueno, hemos concluido nuestra 4ª lección sobre nuestro curso de Derecho Notarial. Recuerda que para tener un mejor conocimiento, primero debes
tener la lectura que nosotros sugerimos antes de iniciar nuestra lección virtual. Después tienes que pasar a la lección virtual y después realizar una evaluación. Todos estos temas integrados van a mejorar tu aprendizaje. Nos vemos pronto. Gracias.